Bienvenidos, buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a cada uno de los asistentes que se están conectando a este webinar el día de hoy. Para RA SmartHealth es muy importante tener esta asistencia tan grande, así que les damos la bienvenida a este webinar titulado Transformación Digital en Salud, un camino certero para la eficiencia operacional y la generación de valor en salud. Hoy tenemos dos invitados muy especiales, más adelante se los voy a estar presentando. Mucho gusto, mi nombre es Luisa Hernández, yo soy la coordinadora de comunicaciones de RIA SmartHealth y estamos muy contentos de tenerlos en este espacio académico que seguramente será de gran provecho para cada uno de ustedes. Vamos a dar un poco de tiempo para dar inicio a este webinar. Les pido que si se están conectando desde diferentes lugares del país nos cuenten de dónde se conectan, si hay organizaciones presentes, organizaciones de salud en este momento, que nos puedan comentar a través del chat. Bueno, por acá, no sean tímidos, la idea es que podamos romper el hielo, la idea es que nos puedan comentar desde dónde se conectan, quiénes son las personitas que están aquí con nosotros. Les voy a comentar un poquito acerca de este tema que es tan interesante porque la transformación digital es un tema que se aborda desde varios puntos, pero como ustedes saben, los avances tecnológicos están cambiando la prestación de los servicios de salud, la adopción de las herramientas están habilitadas tanto para el diagnóstico, el tratamiento y el manejo de los pacientes. Y hoy ustedes nos van a acompañar a conocer las estrategias y las herramientas que ha utilizado la Fundación Cardiovascular de Colombia, primer hospital acreditado en el país por un organismo internacional como un hospital en proceso de transformación digital. Sabemos que la transformación digital es un camino certero y que justamente es un proceso que se ha logrado y que no muchos han tenido pues buenos beneficios en este tema. Hoy nos van a acompañar dos invitados muy especiales, más adelante se los voy a presentar. Mientras tanto voy a leer el chat. Por acá nos saluda Claudia Estudillo, buenos días. José Arnold Pérez de Asme Salud, buenos días y bienvenido. Jesús Ramos, saludos desde Perú, buenos días. Hernán, Ricardo Cervantes desde Mexicali, desde México, buenos días. Los acompaño desde el Hospital San Juan de Dios, Armenia Quindío, María Fernanda, buenos días. Qué bueno que nos estén acompañando, qué bueno que puedan aprovechar esta herramienta que tenemos en el chat para poder entonces estar conectados. Sabemos que la virtualidad nos permite tener estos espacios, entonces es muy importante conocer qué personas están conectadas en este momento y desde qué países se conectan el día de hoy. Muy buenos días a todos, saludos desde la Universidad Norbert Wiener en Lima, qué bueno, saludos a Claudia Leonor. Jaime Aguirre desde Cali, buenos días y bienvenido. Hoy hay muchas personas conectadas de Perú, qué bueno. Ana Milena, muy bien. A ver, ¿quién más por acá? Claudia Soto desde Chile, saludos a toda la gente que se está conectando desde Chile y nos está acompañando el día de hoy. Les cuento que la Universidad Norbert Wiener en Lima es uno de nuestros aliados académicos, uno de nuestros partners académicos en los eventos que tenemos presentes para este 2022. Jeremy Guerín, hola, buenos días, saludos a todos desde Chile, buenos días, ¿cómo estás? Qué bueno que estés con nosotros. Paula Alvis, desde la Universidad Nacional Abierta de Distancia de Bogotá. Qué bueno que se estén conectando. Sabemos que hasta ahora de pronto por temas laborales o por temas de ocupaciones la gente no se puede conectar, pero sabemos que este tema es muy interesante y que seguramente hoy van a despejar muchísimas dudas. Bueno, yo creo que ya tenemos aquí a la cantidad de personas suficiente para poder iniciar. Como les dije, hoy tenemos un webinar titulado Transformación Digital en Salud, un camino certero para la eficiencia operacional y la generación de valor en salud. Hoy tenemos dos invitados muy especiales que nos han venido acompañando en muchas de nuestras actividades académicas. La doctora María Carolina Aguirre hoy nos acompaña, ella es médica magíster en telesalud, gerencia de proyectos en salud, orientada a resultados y altamente motivada para superar nuevos retos y generar el cambio organizacional en el marco de uso de las tecnologías de información y comunicación. Ella actualmente es la directora de informática médica en Fundación Cardiovascular de Colombia. Doctora, bienvenida a este webinar. Muchas gracias, Luisa. También nos acompaña Andrés Ávila, ingeniero industrial especializado en el área de ventas y mercadeo, con una amplia trayectoria de 13 años ocupando cargos estratégicos de marketing en diferentes industrias. Actualmente es el Industrial Solutions Marketing Manager Latam en Zebra Technologies. Andrés, bienvenido.
Un placer estar acá con ustedes, Luisa, y un gusto también, María Carolina, de nuevo, hablando sobre este tema que nos apasiona. Así es, muchas gracias a los dos. Y esta sesión va a ser moderada por nuestra CEO, la doctora Sandra Inés Rosso. Doctora, bienvenida a este su espacio. Hola Luisa, muchas gracias. Bueno, pues muy buenos días, tardes. Creo que todavía ninguno estamos en noche. A todas las personas que nos acompañan el día de hoy, a todas las asistentes que nos están saludando desde diferentes lugares de América Latina. De verdad que un gusto que estén que estén con nosotros acompañándonos el día de hoy. A Zebra Technologies, gracias, que propicia todos estos espacios. Y el de hoy es un espacio muy interesante. Tengo un interés muy particular en este espacio el día de hoy, doctora Carolina y Andrés, porque vamos a hablar sobre transformación digital, vamos a hablar sobre eficiencia operacional, sobre valor en salud, pero sobre todo de una experiencia de la vida real en estos temas, que es la experiencia de la Fundación Cardiovascular de Colombia. Yo quiero arrancar felicitando, lo he hecho en diferentes espacios, pero muy especialmente el día de hoy, al doctor Víctor Castillo y a todo el equipo directivo, operativo, todos los colaboradores de la Fundación Cardiovascular del Instituto del Corazón, porque han sido acreditados con lo que digo yo, pues es el nivel máximo que da razón a ser un hospital digital. Es el modelo de HIMSS internacional, el modelo de EMRAM categoría 7, y pues sobre eso quiero que hablemos de eso que significa para la eficiencia operacional, eso por qué, cómo, fácil, difícil, duele, no duele, y también una mirada pues desde lo que las herramientas y la tecnología facilitan todos estos procesos para hacer mejor la atención en salud. Entonces, doctora Carolina, mis felicitaciones, es la primera institución acreditada en Colombia con este reconocimiento. Yo siempre he dicho que ustedes son los pioneros, han sido pioneros, fueron los primeros acreditados por ICONTEC en el modelo de calidad en salud en Colombia, acreditados con Joint Commission, y ahora con esto hay un liderazgo clarísimo de ustedes como organización en el tema. Entonces, muchas gracias por acompañarme y arranco preguntándole eso. ¿Cuáles son esos pasos que ha surtido la Fundación hasta lograr este proceso y por qué? ¿Por qué hacer esto? Antes de darle la palabra, les recuerdo a los asistentes, por favor, todas las preguntas y comentarios bienvenidos al chat. Yo me encargo de traérselos aquí a nuestros invitados del día de hoy. Entonces, doctora, bienvenida. Pues muchas gracias, Andrita. De verdad que es muy agradable estar compartiendo contigo, con todos los asistentes, con Andrés, pues este espacio realmente pues, me hace muy feliz. Te agradezco mucho en nombre de los casi 4.000 colaboradores que tiene la Fundación Cardiovascular de Colombia, que hacemos parte de este ecosistema de salud. Este fue un logro muy sufrido, pero pues muy satisfactorio, ¿sí? Las cosas cuando cuestan trabajo, uno se las goza más cuando logra pues llegar, digamos, a esta meta. Sin embargo, este es solamente el punto de partida, ¿sí? Porque digamos que para poder hablar de un tema como una certificación, pues lo que uno ve es el diploma, el papelito que queda ahí en la oficina del doctor Castillo, pero detrás de eso hay muchísimos años de trabajo y de esfuerzo consciente y consistente dentro de una organización, porque definitivamente la base de todo esto es que haya personas que estén dispuestas a apropiar los cambios que este tipo de transformaciones requiere y necesita, a la velocidad que se necesita. Nosotros en la Fundación Cardiovascular, pues realmente arrancamos con este proceso de transformación digital desde el año 2001, ¿sí? Con la implementación y el desarrollo in-house de una herramienta de historia clínica electrónica, cuando nadie estaba pensando todavía en temas de historia clínica electrónica. Y después de eso, de pronto pensamos que esa era la transformación cultural, pasar del papel a un sistema de historia clínica electrónica y listo. Y resulta que empezaron a salir unas nuevas necesidades y unos nuevos problemas que había que estar resolviendo y que definitivamente si no es con el apoyo de la tecnología y de la gestión de la información, pues definitivamente no se va a poder. Entonces, más o menos hace unos, ¿qué te digo yo? Unos 5 años, ya a partir, digamos, del área directiva, de la alta dirección y en la presidencia de la organización, pues se definió que el tema de la gestión de la información iba a ser crítico para
poder diferenciarnos de, digamos, las demás instituciones que prestan servicios de salud, basando mucho el tema en la generación de valor. Entonces, aquí tuvimos la gran experiencia de haber podido compartir experiencias con Michael Porter, aprender de primera mano de lo que implicaba la generación de valor, que además es una cosa que es como medio etérea y que aterrizarla a la operación es tan complicado y que el resto de la gente además lo entienda y lo apropie dentro de su día a día, es más difícil todavía. Y nos dábamos cuenta pues que definitivamente sin sistemas de información y sin un avance, un cambio de paradigma, no íbamos a lograrlo. Entonces, a partir de ahí, decidimos utilizar metodologías pues, de generación de proyectos, metodologías ágiles de optimización de procesos, de eficiencia operacional como Lean Six Sigma, para que pudiéramos alinear todos los procesos y, digamos, tener ya una base mucho más robusta sobre la cual pudiéramos hacer un cambio en salud digital como tal, ¿cierto? Y más o menos nosotros este proceso ya de certificación pues pasa por la selección de un acompañante, de un equipo entrenado en estos procesos de certificación, porque uno no puede ir solito a HIMSS a decirle, hey, me gustan sus modelos de madurez, quiero certificarme y aquí estoy. No, realmente ellos, como es un proceso que es tan complejo, solicitan que siempre haya un acompañamiento de personas que sepan, digamos, muchísimo estos modelos de madurez, que tengan experiencia y que nos puedan ir acompañando en ese proceso de transformación digital. En nuestro caso fue con una empresa brasilera que se llama Folks, y con ellos hicimos todo el proceso de autoevaluación, identificamos las brechas, generamos los equipos de trabajo, le implementamos metodología de gestión de proyectos, porque si no, pues es un tema que tiene muchos frentes, muchas aristas y pues no lo habríamos podido lograr de esa manera. Y bueno, gracias a Dios y a todo el esfuerzo de la institución, pues 2 años y medio después estamos ya recibiendo esa certificación de nivel 7. Pues doctora, gracias por ese recuento. Claramente estos procesos de transformación no son procesos de la noche a la mañana, no es un tema documental, no es magia, no es, y creo que hay muchos elementos interesantes de los que usted plantea que voy a ir ahondando en medio de esta conversación. Quisiera quisiera recalcar algo para la audiencia y es, quienes de pronto no sepan qué es EMRAM, qué son los modelos de madurez digital que maneja HIMSS. Para mí la analogía es muy sencilla. EMRAM es a transformación digital lo que Joint Commission es al Standard Joint Commission es al tema de calidad en salud. Es decir, ese es el nivel desde el punto de vista de esfuerzo, de resultados, pero también de reconocimiento y de prestigio internacionalmente. Ahí solo para dejar el comentario, y yo sé que ahorita al final la doctora va a hacer unos anuncios parroquiales interesantes sobre ese tema. Voy a ir sobre los puntos claves de este webinar: eficiencia operacional y generación de valor. Andrés, en tu amplia experiencia y conocimiento de lo que pasa en los mercados en América Latina, en el sector salud, entre otros sectores que sé que manejas, pero hoy vamos a hablar de salud, ¿qué relación ves tú entre el tema de eficiencia operacional y transformación digital y el uso de herramientas y tecnologías de información y comunicaciones? O sea, eso, ¿cómo se relaciona? Bueno, Sandrita, básicamente yo creo que cuando hablamos de transformación digital a veces nos vamos a conceptos muy amplios como inteligencia artificial, Big Data, IoT, todos estos conceptos que pues de cierta manera sí son transformación digital, pero no tienen que ser el punto de partida de. El punto de partida va a cómo puedo mejorar, cómo puedo ser más productivo con los recursos que actualmente tengo y cómo me puedo basar en tecnología que muchas veces es considerada básica, pero que aún no está disponible en mi institución hospitalaria para poder garantizar esa eficiencia. Parte de los procesos que se certifican dentro del HIMSS es cómo puedo generar trazabilidad y flujos de información eficientes. Y muchas veces nos vamos a este concepto del, no sé, en las charlas en las que hemos hablado en la América Latina hablamos de Watson, hablamos de todos esos algoritmos inteligentes que sí, definitivamente son la locura, pero no hablamos de cómo poder ser eficientes en el momento de tomar la información al pie de la cama,
no hablamos en cómo poder atender al paciente rápidamente para hacer el triage mucho más rápido. Y estos procesos detrás de la transformación digital tienen que ver con este concepto que tú mencionas de eficiencia operacional. En el momento en que yo soy eficiente, tal vez atendiendo este tipo de procesos, garantizando la seguridad del paciente desde la perspectiva de la identificación, por ejemplo, que el paciente, la muestra que se le tomó en el laboratorio o el pie de la cama, pues sea del paciente y de cierta manera la cadena que va a procesar esa muestra esté adecuada a garantizar la seguridad, que es uno de los pilares principales del sector salud. Ahí estamos hablando de la transformación digital desde la eficiencia operativa. Hay algo que maneja muy bien María Carolina, y es cómo tienen los procesos claramente identificados. Ellos saben punto a punto, trazabilidad de todos sus procesos, documentación, y todo esto lleva a un modelo eficiente que en salud es un valor agregado adicional, en términos de que por lo general en el sector salud se había descuidado un poco ese tema y se había visto la tecnología como tener los mejores dispositivos médicos, los dispositivos de diagnóstico y todo esto, dando de un lado el tema logístico, el tema operacional. Ahora con la pandemia nos dimos cuenta todos que el sector salud es muy relevante y que también necesita esas mejoras operacionales, esa eficiencia, implementarla en cada uno de sus procesos. Entonces es un proceso de transformación digital, sí, pero también de entender muy bien dónde necesitan hacer esos primeros pasos, esos primeros cambios. No hay fórmula realmente para hacer eso, pero sí hay tecnología para soportarlo. Okay, la tecnología soporta, me llama la atención y quisiera, doctora Carolina, ahondar sobre algo que plantea Andrés, que es el tema de empezar en los procesos y en el día a día en lo simple. O sea, aquí no estamos hablando de súper sofisticación, ¿no? O sea, a eso seguramente se llegará en el proceso, pero ahí no es el punto. Usted mencionaba en su intervención, doctora, algo que significaba propiciar cambios en las personas, y tengo por aquí al doctor Jorge, se me fue el apellido, Cardona, mencionando que tiene que ver con cultivar en la mentalidad de los equipos de salud este tema. Cuénteme un poco sobre ese tema de cambio de personas y lo que Andrés plantea de empezar en los procesos, o sea, en el día a día de lo que hacemos en las organizaciones. Sí, pues sí, mira, definitivamente hay que arrancar de una base de un proceso, ¿sí? Yo no puedo arrancar, es como un niño pequeño, el niño no arranca a caminar o a correr, no puede, tiene primero que sentarse, hacer sostén cefálico, después gatear, todo este tipo de pasos son exactamente iguales en una organización cuando uno se va a enfrentar a este tipo de cambios que son tan fuertes. Lo primero es tener unos procesos que estén claramente definidos y cuáles son los problemas que tengo, porque a veces uno dice, listo, tengo el problema como también, pero no soy capaz de identificar dónde es que tengo el problema, ¿sí? Si yo tengo inconsciencia inconsciente, es muy complicado que yo pueda realmente saber dónde es que tengo que generar la eficiencia, dónde tengo que corregir el problema, si es un problema de ajustar del proceso porque son muchos pasos en el proceso, o de que tengo que conseguir una herramienta tecnológica específica para corregir ese problema, o si es un tema de falla, por ejemplo, de cosas tan sencillas como una falla de comunicación. A veces uno dice, todo un proceso muy bien montado, muy bien definido, documentado, con la mejor tecnología, no funciona porque resulta que A no se habló con B y ya, y hasta ahí llegó el proceso. Entonces, digamos que lo primero que hay que hacer, además de definir muy claramente el proceso, es entender cuáles son los problemas y qué problemas voy a priorizar también. Con base en eso es que defino qué tipo de tecnología voy a usar. Y estoy muy de acuerdo con lo que está comentando Andrés. A veces uno necesita gran tecnología. Nosotros tenemos una gran ventaja, que es que tenemos un equipo de desarrollo propio de software y hasta cierto punto nos hace las cosas a la medida. Pero el hecho de que tengamos nuestra propia fábrica de software no quiere decir que las horas de desarrollo no nos cuesten, a los ingenieros hay que pagarles, ¿sí? Y hay un montón de pruebas y ejercicios que hay que hacer antes de montar cualquier tipo de solución que involucra tiempo y esfuerzo de los usuarios finales, de nuestros equipos de informática, de muchas personas. Entonces hay que saber muy bien
qué tipo de tecnología voy a usar para resolver qué tipo de problema. Y también en cuánto tiempo. Puede que una solución a un problema, una herramienta que yo escoja hoy me va a ayudar a resolver el problema hoy, pero la tecnología avanza tan rápido que de pronto en 1 año y medio voy a tener que estar pensando una cosa distinta. Entonces, hay que acostumbrar también a los equipos de trabajo de que esto es iterativo, de que hoy tengo una cosa, mañana puede que tenga otra, pasado mañana tiene que haber otra, y por eso tiene que haber un proceso de acompañamiento y de gestión de cambio muy fuerte, sobre todo en los equipos clínicos, que son los que van a sentir la fuerza más grande, digamos, de cambio, ¿no? Temas, por ejemplo, como lo que es la trazabilidad con código de barras. Nosotros no hicimos nada del otro mundo, simplemente utilizar herramientas que ya teníamos, como una manilla con el código QR, y lo que empezamos a hacer es iterar sobre esa manilla para que nos permitiera hacer trazabilidad de los productos que estábamos entregando a los pacientes, ¿sí? Ese tipo de cosas hacen completamente la diferencia. El solo hecho de que tú cambiaras un computador fijo a un computador portátil con un carrito, eso hizo toda la diferencia en muchas cosas. ¿Cuánto cuesta hacer un carrito en madera? 100.000 pesos, ¿sí? Pero ese tipo de cosas hay que hacerlas habiendo hecho un estudio previo. Bueno, tengo espacio, tengo dónde mover un carrito, si el paciente me entra en un paro, ¿será que yo puedo mover el computador fácil de sitio? ¿Cómo voy a hacer ese tipo de registro? ¿Será mejor entonces una tableta? ¿Será mejor registrar en un celular? Ese tipo de cosas toca analizarlas muy bien primero antes de implementar cualquier solución tecnológica. Claro, creo que aquí hay muchos mensajes importantes. Me quedo con uno y tiene que ver con varios. Con uno tiene que ver con, hay que acostumbrarnos a generar procesos de gestión de cambio dentro de nuestros equipos, pero además saber que el cambio es permanente. O sea, esto es, y a esta velocidad de la tecnología y de todo este tema, pues eso es, uno se acostumbró ya a usar WhatsApp y ya están hablando de otras cosas para hacer. Entonces, aquí hay una realidad frente a eso. Me parece muy importante lo que ambos mencionan desde la perspectiva de tener muy claro qué problemas se quieren resolver, porque a veces las personas, digamos, se piensa que el tema de transformación digital es no, una nueva historia clínica y con eso la vida nos va a cambiar. Pues de pronto sí va a cambiar, pero como dicen por aquí en Colombia últimos días, no necesariamente todos los cambios podrán ser positivos, algunos podrán ser negativos. Entonces hay que entender ahí cómo juega este tema de cuáles son esos problemas a resolver, ¿cierto? Y el impacto que de pronto resolver algo que parece tan sencillo como la trazabilidad del paciente dentro de la institución y poderlo seguir, pues parece una cosa puntual, pero tiene tal impacto en tantos procesos, en seguridad, en facturación y demás, que vale la pena hacerlo. Yo quisiera que ustedes me cuenten casos puntuales, o sea, casos puntuales como esto que mencionaba. Mire, es que nosotros hicimos, ya la doctora mencionó algunos, hicimos este proceso de seguir al paciente a través de manillas y nos dimos cuenta que con el código QR y empezamos a iterar, o sea, que nos cuenten, porque creo que muchos de estos más de 180 asistentes a los cuales saludo y agradezco estar aquí hoy, pues habrán oído sobre los temas generales de transformación digital y demás, pero siempre las personas me dicen a mí, Sandra, cuéntenos cómo, que nos digan cómo lo hicieron, qué hacen específicamente, es que allá entonces, cómo trazan al paciente, cómo trazan los medicamentos, cómo. Yo creo que doctora y Andrés, si nos pueden contar más de esos cómo puntuales que van desde esos procesos del día a día y demás, sería útil para las personas que nos escuchan. Sí, bueno, mira, yo de pronto me voy a adelantar un poquito aquí, Andrés, pero por favor, Andrés, si necesitas interrumpirme. Pueden ir conversando entre ambos. Sí. Digamos que hay dos cosas en las que tuvimos que hacer mayor ejercicio de iteración en HIMSS. Nos piden que tiene que haber un cumplimiento del 95% de administración de productos a pie de campo. Eso implica un reto logístico enorme, porque no solamente son medicamentos, es que son todos los tipos de medicamentos. Entonces, jarabes, medicamentos traídos por el paciente, nutriciones, mezclas preparadas, unidosis, tabletas, ampollas, todo lo que te quieras, líquidos para la dilución, todo hay que trazar, ¿cierto? Entonces, esto implica una logística enorme, pero además no solamente es medicamentos, es laboratorio. Perdón, quiero ahí le interrumpo. O sea, trazar
pues porque eso se traza de alguna forma, o sea, eso entró al inventario, eso salió de ahí, lo dispensaron y lo entregaron al servicio. O sea, digamos que esa trazabilidad, así en esos 2 o 3 pasos, pues existen de alguna forma en las instituciones hoy. ¿Qué implica trazar a pie de cama? Entonces, para que tú traces a pie de cama, implica que cuando tú le ordenas, voy a poner un ejemplo cualquiera, acetaminofén, al paciente Pepito Pérez de la cama 520, le llega el acetaminofén que tú dispensaste para Pepito Pérez, no te llega el de Juanito, ni el de María, te llega el de Pepito Pérez a la hora que te tiene que llegar y no el de otro, no otro medicamento, no otro acetaminofén, no en otra vía, no en otra frecuencia, es ese acetaminofén y no otro, ¿sí? Entonces eso implica que hay que hacer todo un proceso de unitarización, de reetiquetado de ese producto para que ese código sea trazable durante todo el proceso de la atención, que después haya un proceso de verificación antes del paso del almacén a la farmacia central, ¿cierto? Lo mismo pasa con el área de mezclas, ¿sí? Entonces, puede que a ti te lleguen todos los medicamentos para hacer la mezcla, pero tú tienes que poderlos etiquetar y poder garantizar que ese es el medicamento y esas son las diluciones para hacer la preparación y luego hacer un reetiquetado para decir, esta etiqueta de este medicamento o de esta mezcla o de esta unidosis corresponde a este paciente en esta dosis y para esta frecuencia. Y luego hacer todo el proceso de que esa bolsa llegue o ese medicamento o ese grupo de bolsas que le envían a uno de la enfermera cuando llega ya, verificar que si eran 20 acetaminofenes, eran 20 acetaminofenes y no 19 o 24, ¿sí? Que además son para los pacientes que están ubicados en esas camas y no en otras camas. Entonces, imagínense lo que eso involucra también desde el punto de vista de si ya hago un traslado de un paciente, cómo eso me tiene que hacer movimientos a las diferentes bodegas y a la misma dispensación. Todo el proceso de picking, de despacho, de recepción, garantizando quién recibió ese medicamento. Y el último pedacito ya de la cadena es cuando yo hago la validación, manilla del paciente con los datos del paciente, cruzo contra el medicamento que está ordenado en un sistema de historia clínica electrónica, me dice, efectivamente, ese es el acetaminofén para Pepito Pérez, lo puede administrar. Ahí al pie de donde está Pepito Pérez. Al pie donde está Pepito Pérez, no es a 2 metros de distancia, no es, no es allá en la central, no es en la central, en la central de enfermería. No, no es en la central de enfermería, es con el paciente. Y curiosamente muchos pacientes participaron de una manera increíble, porque obviamente mientras uno hacía todo ese proceso de afinamiento, ajuste, validación de los códigos de barras, nosotros tuvimos que hacer muchísimos ejercicios, porque inclusive al principio arrancamos con códigos que eran lineales, porque no, pues tratemos de utilizar los que trae ya el medicamento desde la fábrica, a ver si podemos obviarnos un paso, no pudimos. Entonces nos tocó hacer un proceso de reetiquetado. Y luego entonces la etiqueta, no, que es que el código está muy chiquito, no, que es que hay que agrándelo, no, que es que se desconfiguró la impresora, vuelva y organice, vuelva y itere. Y al final, pues obviamente era el mismo paciente el que llegaba y decía, bueno, no, pues yo me espero mientras usted pasa el código, mientras usted aprende cómo es que tiene que hacer la lectura de la etiqueta. Ese tipo de cosas también, digamos, ayudó mucho a que los mismos pacientes se involucraran y decían a veces, no, mire, si usted me lee la etiqueta de esta manera o la manilla de esta manera, le funciona mejor. Prenda la luz, prenda la luz para que la lectura sea más rápida. Cosas como esas son muy bonitas porque también nos ayudan a involucrarnos con nuestros pacientes, que son nuestra razón de ser. Pero la escucho, doctora, y entonces pienso, wow, qué cantidad de cosas nuevas y qué cantidad de trabajo y de proceso. La pregunta para Andrés es, y bueno, y todo eso, ¿cómo lo hacemos fácil? Porque yo no me imagino tener que hacer ese seguimiento con los cardex manuales, con las hojitas que las jefes van anotando cuando van pasando por los pacientes, o bueno, no sé. Entonces, Andrés, un poco dame tu visión sobre el tema y después les hago una pregunta a ambos que están haciendo aquí en el chat que me parece interesante. Dale, Sandrita, pues mira, básicamente la tecnología está para ayudar precisamente en estos procesos. ¿Cómo se hace? Y de hecho, Carolina en la fundación también tiene algunos procesos, pues es la lectura al pie de la cama de los códigos de barras, facilitar esa lectura
por ejemplo, de esos códigos que mencionaba en el momento en que se realiza el procedimiento. No solamente a nivel de farmacia se tiene esta rigurosidad en cuanto a manejo de las dosis. Hablamos también de procesos de laboratorio que tienen que ser o garantizar la seguridad. Consultas especialistas que muchas veces las enfermeras gastan turnos de trabajo completos caminando entre los pasillos buscando el especialista para hacer alguna consulta donde pues ya, por ejemplo, a través de cómputo móvil se puede hacer una videollamada o con un especialista desde donde esté y básicamente entregar pruebas, exámenes, hacer inclusive videoconferencias con el mismo paciente para que ellos puedan resolver esas dudas y evitar esos desplazamientos que uno los ve fáciles porque sí, estamos en un mismo edificio, pero imagínense cuántos desplazamientos tiene que el personal de la salud hacer entre pisos para atender a todos los pacientes que pueden estar en una población tan grande como, por ejemplo, la de un hospital como la Fundación Cardiovascular. Se atienden miles de personas. Entonces, hacer esto eficiente es parte de la conversación que tenemos hoy, ¿no? Cómo la transformación digital puede ayudar en este sentido y más al sector salud, donde finalmente la urgencia es la constante. O sea, tú no vas a un hospital porque quieres y porque te gusta. Tú vas a un hospital porque necesitas una solución inmediata desde la perspectiva de la experiencia del paciente. Pero también hay otra perspectiva que se está teniendo en cuenta en este momento y de pronto María Carolina lo mencionaba, que es el modelo de adopción y el modelo de cambio para los empleados. Hay que tener en cuenta la experiencia del empleado también como parte de esta conversación tecnológica. ¿Cómo puedo facilitar la vida a ellos y decirles, oiga, es que ya no tiene que hacer 10 recorridos al piso cuarto para ir a tomar unos datos o entregar unos datos en el computador, sino que lo puede hacer desde la palma de su mano a través de un dispositivo móvil o puede hacerlo a través de un lector de código de barras de una manera fácil en el momento en que se generan los datos? Eso Andrés, también le ayuda. ayúdame porfa a aclarar un poco ese punto porque tenemos una pregunta aquí que nos hacen de cómo trazan los tiempos y la acción, o sea, con qué herramientas, con qué aparatos, cómo se hace para trazar esto de lo que tengo que trazar, qué tiempo se hizo, quién lo hizo y pues el momento en que se hace. Bueno, básicamente, Sandrita, la tecnología móvil está. Nosotros, por ejemplo, en Zebra tenemos computadores móviles que permiten la lectura de códigos de barras de manera rápida, códigos 2D, por ejemplo, como los que mencionaba María Carolina, que se están implementando, que tienen un poco más de información. Hay estándares sobre eso. Hay un estándar de GS1, por ejemplo, que es el código más utilizado, que se llama Data Matrix, que permite en una sola toma de códigos de barras tener información sobre el lote, la expiración del medicamento, el código del medicamento y digamos es solo una toma de información. Antes, en una planilla manual, las personas tenían que tomar los datos y también estar sometidos al error. Eso es algo que en HIMSS y en el modelo pues se quiere evitar, que la idea es que sea lo más automático posible. Hay equipos para eso, lo que te digo, computadores móviles que parecen teléfonos móviles, pero que realmente permiten a través de software de Android empresarial poder crear estos aplicativos, poder hacer la toma de información y de una vez inclusive integrarla dentro de las historias clínicas, ya sean electrónicas o no, de cierta manera poder entregar esa información en el momento en que se genera. Hay otras, por ejemplo, impresoras móviles que permiten imprimir el código de barras para ponerlo en el momento en que se genera una muestra de laboratorio. O sea, no tengo que esperar a que la enfermera se lleve la muestra, se la lleva para el piso de atención y ahí coloca, imprime la etiqueta, sino que ya se puede hacer inclusive desde el mismo lugar en el que se toma. Todo esto son soluciones que vienen a trabajarse de acuerdo a las condiciones y también a los presupuestos que tengan los hospitales. No hay una fórmula para eso. Hay que entender muy bien el proceso. María Carolina me valida, pero hay que entender muy bien el proceso que se tiene en cada institución hospitalaria para poder adaptar esas tecnologías. Hay algunos, inclusive a nivel mundial, que utilizan tecnología RFID de radiofrecuencia para hacer ese tipo de procedimientos, que es Claro, casi que cuando automático. uno pasa por debajo de ahí ya marca y ya registra y como que nadie se da Tal cuenta. cual, nadie se da cuenta, pero el proceso está registrado. Pero depende también de los presupuestos y depende de la tecnología que se quiera implementar. O sea, la Sandrita, no sé tecnología si existe. respondí. Sí, yo te mencionaría, o sea, complementaría, diría, la tecnología existe y puede ir de cosas, o sea, de herramientas
que son comunes que nosotros vemos en los centros comerciales, las pistolas lectoras. Una pistola lectora de las que tienen en cualquier hasta temas como, por ejemplo, los dispositivos en la palma de la mano para hacer la marcación ahí, las impresoras, que ya también he visto en algunas instituciones, el personal de salud lleva una impresora chiquitica aquí porque significa que van haciendo, van trabajando y ahí van dejando, digamos, el registro de su proceso en los códigos o demás, o temas como el tema de las antenas RFID que permiten que vaya uno viendo, ahí hay de todo. Creo que el mensaje frente a las tecnologías es, hay que entender bien qué se quiere, qué problemas se quiere resolver, qué se necesita y acorde a los presupuestos, pero creo que eso está inventado en todos los rangos, desde lo que Sebra tiene ahí en el tema. Una pregunta para la doctora María Carolina, porque, y es, todo, voy a hacerla tal cual, o sea, espérenme que aquí la veo, o sea, todo este proceso, todas estas actividades que se mencionan, que pues parecieran que son más actividades y demás, es más costo efectiva, sí reduce desperdicios en la salud frente a la atención intramural, o sea, porque sí, es un requisito que pide HIMSS, pero más que por el requisito, el para qué se hace, o sea, eso en qué impacta. Súper interesante y súper pertinente la pregunta, Sandrita. Me gustaría complementar con lo que decía Andrés. Hay muchas herramientas, uno define en función de su proceso qué herramienta tiene. Nosotros tenemos 4 tipos diferentes de medición de trazabilidad dependiendo de dónde estemos, ¿sí? Cosas tan sencillas como con el carnet de los colaboradores. Cada colaborador que es del equipo de enfermería, este carnet no es un carnet único, sino que detrás tiene un código QR que lo identifica en cualquier parte de la institución. Entonces, simplemente es que pase el código y ya, es una cosa súper sencilla, ¿sí? Hay otras cosas que van a requerir pistolas, hay otras cosas que las utilizamos con app de circuito cerrado y otras cosas, o sea, depende, ¿sí? Del proceso, del espacio, de si la infraestructura que tengo me aguanta, ¿sí? Porque también toca hacer mucha inversión, digamos, en lo que es infraestructura, redes, Wi-Fi, access point, porque si necesito darle movilidad a la gente, necesito que esté conectada todo el tiempo y eso no lo puedo hacer con un cable de red, ¿sí? Ya llegando un poquito más a este tema, sí reduce en varios aspectos. Digamos que esto no es un tema de corto plazo, es un tema que tú lo vas mirando a través del tiempo, pero nosotros ya hemos podido identificar varias cosas. La primera es que hoy en día nosotros hemos, a través de la tecnología de trazabilidad de código de barras, reducir los errores posibles o los incidentes de medicación en un 45%, ¿sí? ¿Por qué? Porque el sistema, si no es el medicamento a la hora que era, inmediatamente te va a sacar la alerta y te va a decir qué pasó acá, ¿sí? Entonces, inmediatamente, como la persona está involucrada dentro de su proceso, entiende que la seguridad del paciente es lo más importante, pues para y dice, venga, ¿qué fue lo que pasó? Y actúa en consecuencia. Entonces, esa es una de las cosas. ¿Cuánto cuesta tener un evento adverso? No tengo ni idea, el costo de no calidad es altísimo, donde eso llegue a medios, a algún lado y haya un evento adverso centinela con ese paciente porque nosotros no fuimos capaces de darnos cuenta de que le estábamos administrando el medicamento que no era, eso no hay con qué pagar, ¿sí? Entonces, esa es una. La segunda, reducción de impresión de papel. O sea, nosotros no utilizamos papel y probablemente eso fue lo más difícil de cambiar, ¿no? Fue el código de barras, ni el circuito cerrado, no. Fue que la gente entendiera que no, ya el papel no lo necesitas, estás con un sistema, pero cuando tú estás con un sistema también te toca garantizar que haya disponibilidad del sistema, porque te vuelves absolutamente dependiente. De hecho, aquí hemos tenido por HIMSS y pues por otras muchas razones hemos tenido contingencias. Y a mí lo que me parece más curioso, lo que me da un indicador de cómo va esa transformación y esa apropiación digital es cuando empiezan, ¿y dónde está la hoja de papel? ¿Y cómo es que lleno este formato? Y me llenan el formato incompleto y yo no es así, claro, porque ya se acostumbraron a que lo hacen de una manera estructurada dentro de la historia clínica o cosas, por ejemplo, como que no me registran la fecha y la hora, pues claro, porque ya se acostumbraron a que el sistema lo hace por ellos. Entonces ahí también hay que garantizar unos procesos de continuidad muy importantes a través de máquinas de contingencia, de elementos que sean redundantes, que si tú vas a tener una salida del sistema, tengas toda una serie de procesos que te van a ayudar a que no vayas a quedar ciego en la operación, ¿sí? Entonces también eso hay que definirlo y hay que segmentarlo muy bien. Entonces ese, digamos, el segundo tema, en cuanto a reducción de papel, impresoras, hojita por aquí, hojita por allá, es gigantesco.
El otro tema, y tiene que ver mucho con en los planes de continuidad y de seguridad de la información, es que todos estamos sujetos a que tengamos un ciberataque, ¿sí? Ahí no es si lo vamos a tener o no, es cuándo lo vamos a tener. Entonces, el hecho de que nosotros ya hayamos venido haciendo un trabajo juicioso y consistente, pues no es que nos quite la posibilidad de que vayamos a perder información, que es el activo intangible más importante que nosotros podemos tener en una organización después de nuestro talento humano, ¿sí? Pero de alguna manera podemos saber que si tenemos una situación de este tipo, que esperamos no tenerla jamás, vamos a poder tener una recuperación rápida y volver a la operación en muy poco tiempo. Mientras que si nosotros no hubiéramos hecho este trabajo, realmente estaríamos tremendamente vulnerables. Entonces, ¿cuánto cuesta mantener la operación de un hospital? ¿Cuánto cuesta el estar por fuera de la operación y dejar de facturar un día porque entró un hacker y nos dañó el sistema? Eso no hay cómo pagarlo, ¿sí? Y la otra cuestión muy importante, que ya va siendo en términos de resultados en salud. El hecho de nosotros ya tener trazabilidad de los procesos, sistemas de apoyo a la toma de decisiones embebidos dentro de la historia clínica, pues nos ayuda a reducir la variabilidad y a tener una mejor medición de si nuestros pacientes realmente si están teniendo los resultados en salud que esperamos, ¿sí? Eso para nosotros es fundamental, porque nosotros pues digamos que estamos migrando mucho hacia el proceso de atención primaria, pero pues nosotros somos una institución también de muy alto nivel de complejidad, ¿sí? Y estamos muy enfocados en la generación de valor a través de los centros de excelencia y de las unidades de práctica integradas, y la generación, digamos, de resultados en salud, pues tiene que ser medible, no es me lo imagino, lo supongo, asumo que, sino que es que tiene que estar basada en datos. Y eso solamente lo puedo yo lograr a través de un muy buen sistema de información que sea robusto y que precisamente me garantice trazabilidad. Muchas gracias, doctor. Usted me da entrada al segundo eje de este webinar, y es el tema de valor en salud. Y el valor en salud pues se expresa de diferentes formas, o sea, se expresa en resultados en salud, se expresa en bienestar para los pacientes, en mejor atención para los pacientes, se expresa en bienestar para el talento humano. Hemos hablado toda esta primera parte sobre eficiencia operacional, el proceso, las herramientas, el cambio, pero veámoslo ahora y los invito a que hablemos sobre valor en salud, o sea, estos procesos de transformación digital, todo ese enfoque y ese abordaje de incluir las herramientas, ¿en qué benefician? ¿Cómo han impactado a los pacientes, a las familias, a los cuidadores? ¿Cómo han impactado al personal de salud? Primero desde el proceso y después desde ya el uso como tal de las herramientas. ¿Qué me puede contar ahí, doctora Carolina? Y después voy contigo, Andrés, porque yo sé que tú en lo que conoces también del tema y de esos resultados en función de beneficio para las partes interesadas de este ecosistema. Bueno, yo creo que para resumírtelo, porque esto es tan grande, es un universo completo, pero digamos que en lo que son mediciones de desempeño de los profesionales de salud en los centros de excelencia y en las unidades de práctica clínica, estas son, digamos, unidades multidisciplinarias que se concentran en trabajar sobre una patología específica o sobre el uso de una herramienta específica. Por ejemplo, en el caso de ECMO para COVID, ¿sí? Nosotros tuvimos la posibilidad, nosotros ya veníamos trabajando con el tema de ECMO 2 o 3 años antes de la pandemia. Afortunadamente teníamos ya, digamos, una infraestructura y sobre todo un talento humano ya muy apropiado del tema y entrenado, y pues pudimos resolver el tema, pero también llegaba la pregunta de, bueno, ¿y si será que el uso de ECMO en COVID es costo efectivo o no es costo efectivo? Gracias a los datos que nos proveía el sistema de información, pudimos demostrar que es una terapéutica potencialmente costo efectiva, ¿sí? Que claro, puede ser muy costosa, pero a la larga sí tiene unos mejores desenlaces clínicos, ¿sí? Que si yo dejo al paciente con determinadas condiciones, ¿no? Nos ayudó, por ejemplo, a dimensionar qué tipo de pacientes eran los que eran mejores candidatos para tener un mejor índice de supervivencia por ECMO. Entonces, eso también permite
digamos, concentrar y enfocar los esfuerzos donde realmente se necesita. Entonces eso también ayuda a quitar carga al profesional de la salud, porque ya no tiene que estarse desgastando tomando una cantidad de decisiones por sí solo, sino que el mismo sistema le está ayudando a decir, hey, este paciente utiliza este tipo de terapéutica, le sugiero que haga esto, le sugiero que haga esto, otro. Obviamente el profesional de la salud siempre va a ser el que toma la última palabra, pero digamos ese tipo de cosas al final, al reducir la variabilidad, también reduce el estrés, porque no hay nada que estrese más que estar en un sitio donde no tienes la información, digamos, disponible, y fuera de eso, pues que tú no sabes qué va a pasar con ese paciente. Entonces, digamos que por ese lado, nosotros lo vemos más. Hemos ahorrado mucho tiempo de enfermería, con el solo hecho de haber hecho la integración entre los monitores de signos vitales directamente a los módulos de reporte de la historia clínica electrónica. Hemos ahorrado cerca de 2.000 horas de enfermera año y no llevamos ni 6 meses con ese tema. Entonces, son cosas que libero al equipo de enfermería para que haga otro tipo de actividades que pueden ser más adecuadas y generar mayor beneficio, como es poder de verdad concentrarse en el cuidado del paciente. Claro, poder conversar más con el paciente y no estar preocupado en llenar el registro. Andrés. Bueno, me encanta el ejemplo que pone Carolina porque generalmente en Cebra son ejemplos que vemos en Estados Unidos, en Europa y ahora los estamos viendo en América Latina. Entonces es algo que para nuestra región pues es algo bien interesante, es una implementación que se ha dado y que de cierta manera también responde a una exigencia en términos de mejorar la experiencia del ecosistema de salud en general. Cuando hablamos de mejorar la experiencia del paciente, todos estos procedimientos que tal vez hemos hablado y digamos todas estas ideas que de cierta manera pueden ser transaccionales, lo que ayudan es, como mencionaba la doctora María Carolina, es a mejorar los tiempos, a la dedicación del profesional de salud para que realmente se enfoque en lo que realmente tiene que hacer, que es prestar servicio, otorgar su conocimiento a alguien que lo necesita. Muchas veces y más del 60% del tiempo, los profesionales de la salud tienen que hacer tareas operativas. Tienen que hacer, llenar formularios, consentimientos, tienen que documentar ciertas informaciones y aquí es donde está el factor clave, cómo poder aprovechar o dejar todo ese trabajo que tal vez estos profesionales vienen haciendo, que les está generando estrés, que les está generando carga de trabajo, para que se dediquen a lo que realmente tienen que hacer. Y lo otro es cómo la deficiencia también que tenemos en este momento de profesionales de salud, la tendencia dice que las personas no están estudiando enfermería. No es una profesión que en este momento esté llena en las facultades. Y eso va a hacer que a 2030 tengamos una deficiencia de alrededor del 30% del personal de la salud en Latinoamérica. Solamente tenemos 4 millones de profesionales de la salud. Vamos a hablar de que necesitamos 1.200.000 profesionales de salud para cubrir las demandas de salud para una población que está siendo envejecida. Todos, o sea, todos nos estamos dando cuenta que ya la población de 60 años, 70 años, pues viene creciendo de una forma exponencial en este momento. Y son personas que van a necesitar, que van a saturar los sistemas de salud. Si lo vemos a 2030, vamos a necesitar que los profesionales de la salud sean mucho más eficientes de lo que son en este momento. Bajo los procedimientos actuales, bajo los procesos actuales en los que estamos trabajando, el sistema va a ser insostenible. Y es ahí donde viene la tecnología a apoyar esa parte. Cómo reducir esas cargas operativas, cómo mejorar la satisfacción también del enfermero, del médico mismo, de dedicarse a lo que realmente le gusta. Y es parte de las conversaciones que tenemos en implementación de proyectos hospitalarios, en manejo del cambio, es como, oiga, sí, usted lo hacía así, pero tal vez así se demora 2 horas llenando formularios, ahora se va a demorar 15 minutos. ¿Es una mejora para su experiencia como empleado? Sí. ¿Qué va a hacer la hora y 45 después? Atender, estar más tiempo con el paciente. Y de cierta manera ese estrés también va a hacer que la experiencia del paciente mismo en términos de la atención sea mucho más adecuada. Es una mejora, o sea, es una cadena de procesos de mejora, ¿no? Que impactan definitivamente la experiencia del paciente. Claro, yo los escucho y pienso que en nuestras instituciones, en cuántas uno ve, y digo yo quisiera
hacer que las enfermeras jefes nunca más llenen cuadros de Excel, sino que estén en ese tiempo dedicadas a conversar con los pacientes, a entender qué le pasa al paciente y no detrás llenando los Exceles que se necesitan para diferentes procesos. Creo que hay un mensaje muy importante que tiene que ver con, si están ustedes de acuerdo en que finalmente estos procesos de irse, o sea, de incluir lo digital como parte de la estrategia, porque es que así empezó la doctora María Carolina. Yo tomé nota atenta aquí de algunos puntos importantes que usted mencionó cuando estaba contando la experiencia de la fundación, y es, usted mencionó algo como que decidieron que iba a ser una forma de diferenciación. La diferenciación no por el hecho de ser o no certificados, sino el hecho de ser un hospital que diera valor en salud desde los datos, desde la información, desde las mejores decisiones. ¿Sí entendí bien? Es correcto, sí. Para nosotros ese es el eje fundamental de nuestra misión y de nuestra visión y en nuestro eje, digamos, de planeación estratégica. El punto número 1 es la estrategia de salud digital al interior, no solamente de nuestras unidades, digamos, de prestación de servicios de salud, porque nosotros somos un ecosistema, pues que también comprende algo de aseguramiento, docencia, universidad, investigación, muchas otras cosas, pero que sea alrededor de todo el ecosistema. Ese es el, digamos que, el eje integrador de absolutamente todas las demás estrategias organizacionales. Claro, entonces, eso es decir, como es parte de la estrategia, todos los demás, los procesos, las herramientas, el proceso de certificación, digamos, se necesitan para que se logre eso. Creo yo que un modelo como MRAM lo que hace es darle a la organización una carta de navegación. Es correcto, una línea, un camino para poder acelerar ese proceso, porque si no es tan amplio, todo es tan grande que te puedes distraer en el camino. Entonces, ¡ay, qué bonito! La inteligencia artificial, venga, hagamos un algoritmo. ¿Y como para qué? ¿Sí? Ah, no, que pongamos este tipo de alertas acá. Entonces lleno el sistema de alertas, porque entonces para que los pacientes nunca se nos caigan y nunca se afecten y nunca nada. Y lo que acabo haciendo es frenar completamente la operación y cansar a todo el mundo y al final generar un override por alertas del 96% y eso pues no le sirve a nadie. Entonces, digamos que ahí es donde está ese punto de diferenciación. Yo también soy una convencida que estos procesos de transformación digital tienen que ver con las personas, con hacer mejor las cosas para los pacientes, para el equipo de salud, y todo lo demás son herramientas, son modelos, son estrategias, son tácticas o son herramientas. Pero creo que hay algo muy importante y es todo esto ¿para qué? Pues para generar valor en salud. Y el valor pensado en, doctora Carolina, ¿cómo miden ustedes el valor ahí para que me redondee ese cierre? Antes de pasar a hacerles algunas preguntas que tengo en el chat, que no quiero dejarlas pasar para que le demos respuesta a los participantes. ¿Cómo lo definimos nosotros? Muy sencillo, ser sostenibles en el tiempo. Poder dar la mejor atención, la mejor experiencia al usuario, que sea sostenible en el tiempo y que ojalá nuestros colaboradores se sientan felices de trabajar acá. Esperamos de aquí al 2030 ser el sitio donde la gente está más feliz de trabajar, que ojalá nadie se nos vaya, porque están contentísimos de estar trabajando acá. Gracias, muy interesante. Andrés, valor en salud, desde tu perspectiva, ¿qué significa? Igual, sostenibilidad de un modelo que está muy golpeado por costos, por regulaciones, por muchas restricciones. En un entorno como el entorno de salud es muchas veces difícil sobrevivir, pero siento que también el valor en salud se da por una buena calidad de la atención, por una buena percepción de la misma, que es difícil, porque nosotros como pacientes somos muy exigentes con los hospitales. Finalmente lo que buscamos es el mejor servicio sin pagar un peso. Estoy hablando como el paciente persona, como el buyer persona de un hospital. Y acá es donde está el reto del hospital. Cómo poder brindar esa atención, ese acompañamiento, esa humanización que yo estoy buscando como paciente de la mejor manera posible, garantizando la sostenibilidad de la operación del hospital. Y es acá donde es un reto también, porque los costos se me pueden disparar, dadas las regulaciones que constantemente se están dando en el sector salud, pues hay procesos adicionales que trabajar, que si yo no los tomo de la mejor manera,
o de la manera más adecuada, pues voy a generar ineficiencias en mi personal, carga sobre mi personal de salud y inconformidad del mismo, que se traduce finalmente a los pacientes. Todos hemos visto a las enfermeras con mala cara. Y es algo sobre lo que nosotros No es es personal difícil. el comentario, no es personal el No es comentario personal, no es genérico. personal porque hay que entender detrás de una persona que tiene que hacer 30 formatos al día, que tiene que caminarse 12 kilómetros en promedio en un turno de trabajo, pues es una persona que está sometida a una carga de estrés muy alta que finalmente se traduce al paciente. Muchas veces nosotros no lo entendemos así. Entonces, es cómo poder garantizar esa sostenibilidad de la comunidad hospitalaria, no solamente del hospital, sino también de los profesionales de la salud en términos de hacer su trabajo más atractivo, por así decirlo. Ay, eso es valor en salud, porque finalmente eso, eso va a impactar en los resultados con el paciente y en la sostenibilidad. Eso. Preguntas. Jeremy nos pregunta, doctora Carolina, ¿cuál sería el paso a paso? O sea, el paso a paso en 3 pasos o en 5 pasos, me refiero porque pues usted ya al principio nos contó un poco la línea de tiempo y cómo la desarrollaron, pero la pregunta de Jeremy es esta, quisiera un poco más de detalles sobre los procesos específicos en los cuales empezaron la transformación, cuáles fueron los problemas que lo llevaron a atacar, es decir, finalmente creo que de lo que ya hemos hablado para retomar algo del mensaje de Jeremy es por dónde empezar, cuáles son esos 2 o 3 o 4 pasos para que arranquen las instituciones. ¿Qué recomendación les da usted? Mira, el primero, hay que salirse de la zona de peligro. La zona de peligro es cuando yo tengo registros en un sistema y registros en un papel. O sea, lo primero que hay que hacer es o dejo todo el papel y me concentro entonces en manejar todo el papel, que claramente hoy en día no es viable, no es sostenible, o migro esos procesos de donde más papel hay y que son más prioritarios para mí, ¿sí? Depende de mi estrategia. Si mi estrategia es conformar unidades de centros de excelencia de alto nivel de complejidad, ¿dónde tengo que concentrar el esfuerzo? Probablemente en las unidades de cuidado intensivo, ¿sí? Pero si mi cuello de botella es que tengo el servicio de urgencias desparramado, con una cantidad de pacientes que no tengo ni idea de dónde vienen, ni para dónde van, ni no sé cómo es el proceso de traslado y de transferencia de esos pacientes y se me están perdiendo en el hospital, entonces tengo que arrancar por un proceso de ADT, de admisión, transferencia y egreso, completamente sistematizado, asociado a esa capa clínica de la historia clínica. Pero si yo lo que estoy teniendo son procesos, problemas gravísimos de facturación, porque no encuentro los soportes de las cuentas y si le hice 4 radiografías al paciente y no tengo ni idea, pues voy a tener que trabajar probablemente en fortalecer un sistema de apoyo a la prescripción de órdenes, ¿sí? Y si yo lo que estoy viendo es que se me están disparando los eventos de seguridad del paciente, pues voy a tener que trabajar en fortalecer los circuitos cerrados y en poner sistemas de apoyo a la toma de decisiones, que me alerten cuando un paciente se me va a caer, cuánto tiene riesgo una infección, cuánto tiempo lleva un catéter puesto, ¿sí? Entonces, depende del problema que tú tengas, tú decides por dónde arrancar. En HIMSS-EMRAM el tema es, digamos, transversal. No es que yo pueda trabajar solamente en ADT o solamente en Clinical Decision Support o solamente en estructurar la historia clínica. Son unos estándares que, digamos, vienen definidos igual que los de acreditación nacional o Joint Commission, ¿sí? Ellos no, digamos, no es un manual de estándares como tal, pero digamos que son una serie de criterios que sí o sí tienes que cumplir. Entonces, digamos que de una manera homogénea, nosotros arrancamos por definir la infraestructura, definir los componentes de seguridad, mirar nuestra historia clínica, dónde estaba, qué brechas tenía, en qué puntos y en qué niveles de la atención, y de acuerdo a eso empezar a trabajar para ir cerrando esas brechas. Y lo otro que se hizo para poder cerrar esas brechas, pues es que yo no soy ni omnipotente ni omnipresente, yo no puedo estar en toda la organización y no me conozco todos los procesos organizacionales. Entonces lo que se hizo fue, se generaron líneas de trabajo con unos responsables específicos. Pues todo el tema de medicamentos, bueno, el coordinador, el líder de servicio farmacéutico de cada sede es el que va a organizar su proceso, va a definir sus elementos, va a mirar qué es lo que necesita. Nosotros lo ayudamos con mediciones, con apoyo, vamos a hacer esto mejor, ese computador ahí no te queda tan bien, pongámoslo de este otro lado, hablemos con sistemas, pongamos un access point, no me funciona la red, bueno, venga, pongamos un access point, ese tipo de cosas, ¿sí? Pero entonces definir cada uno de esos responsables y el seguimiento es fundamental. Nosotros teníamos seguimiento
todos los santos días con la alta dirección sobre este proyecto. O sea, era tan crítico, tan importante y tenía tantas variables que todos los días había seguimiento directamente con el doctor Castillo y cada persona tenía que entregar un informe de lo que había hecho ayer y lo que iba a hacer hoy. Cuáles eran los avances y dónde había los problemas para entre todos poder resolverlos. Creo que ha respondido usted a una de las preguntas que estaba por acá, que nos la hace Alexander Acosta, y es cómo desarrolló ese proceso, pero finalmente para entender cómo está conformada el área de informática médica. ¿Cuántas personas son? Qué pena, Andrés, pero todos quieren hablar con la doctora Carolina. Perdóname, Andrés, ya la próxima semana, la siguiente. Adelante. Pues mira, la Dirección de Informática Médica es una dirección corporativa. Nosotros tenemos, digamos, dentro de nuestro organigrama está la junta directiva, la presidencia de la organización y hay dos vicepresidencias, una vicepresidencia que es la vicepresidencia comercial y hay otra vicepresidencia que es la corporativa. En la vicepresidencia corporativa estamos todos los directores corporativos que le damos apoyo y servicios a todas las unidades del ecosistema, ¿sí? De manera transversal. El área de informática médica o la dirección de informática médica, pues la lidero yo como médica. Mi equipo tiene unos gestores clínicos que son de formación en enfermería principalmente, pero también tengo un médico. En enfermería, ¿por qué? Porque los enfermeros tienden a ser bastante insistentes y a apoyar mucho los procesos, digamos, de que las cosas se hagan como se tienen que hacer. Entonces, por eso la gran mayoría de mi equipo está conformado por personal de enfermería. Y tengo unos gestores administrativos que apoyan a su vez los procesos administrativos y en el sistema administrativo. Y unos ingenieros de requisitos. ¿Para qué? Para que cuando hay una necesidad, revisemos de cara al proceso qué es lo que se tiene que hacer y plantear la mejor solución posible desde el punto de vista de arquitectura. Con eso, nosotros trabajamos muy de la mano con la Dirección de Sistemas de Información, que es el equipo, digamos, que se encarga de la fábrica, el desarrollo, el software y de la articulación de los diferentes sistemas, interoperabilidad y demás, y el área, la Dirección de Infraestructura Tecnológica, que es la que se encarga de servidores, bases de datos, redes, conectividad, web services, todo ese tipo de cosas, ¿sí? Entonces, digamos que esas tres direcciones trabajamos de una manera muy coordinada y a su vez hay unos equipos de sistemas que son ya el soporte de primer nivel en cada una de las sedes, con las cuales obviamente tenemos un relacionamiento pues muy estrecho, aunque son, digamos, dependientes de cada una de las sedes. Pues doctora, creo que tendríamos que quedarnos aquí mucho, o sea, un rato muy largo porque hay preguntas ahondando temas como cómo abordaron específicamente el tema de gestión de cambio, cómo el proceso de humanización se está dando dentro de la fundación y este tema de transformación digital. Pues aquí ya me están dando ideas ustedes, queridos asistentes, de varios de los webinars que deberíamos tener para que podamos explorar un poco más de pronto con el área de calidad, con el referente de humanización, para que pudiéramos ver o que puedan los asistentes ver desde diferentes perspectivas estos elementos que son importantes y que finalmente suman y se ven beneficiados en este proceso de transformación digital con el enfoque que ustedes han trabajado en la fundación y que finalmente, pues, como siempre lo han manifestado ustedes y lo digo yo, buscan dar valor en salud, como se ha dicho hoy. No nos alcanza el tiempo, pero creo que la doctora ha sido enfática a quien preguntaba sobre el tema de ciberseguridad. Creo que el mensaje que le entiendo, doctora, es eso hay que hacerlo porque hay que hacerlo, hay que trabajar en ciberseguridad. Total, o sea, es una cuestión que no da espera. Eso es básico hoy en cualquier negocio. Así como trabajamos en seguridad de pacientes, la seguridad de pacientes y la seguridad de la información son lo mismo. Si tú no tienes seguridad de la información, no vas a tener seguridad de pacientes. De acuerdo. Les prometo que vamos a hacer un webinar sobre gestión de cambio y transformación digital. Vamos a traer aquí las personas de talento humano y los directores médicos de instituciones de salud. Ahí, Luisa, cópiame el dato, mi área de comunicaciones, para que abramos un espacio y hablemos sobre eso, porque sé que eso les va a interesar. Andrés, Carolina, mi doctora Carolina, muchas gracias. Un mensaje final para los participantes en relación con estos procesos de entender la transformación digital y eficiencia operativa y valor en salud. ¿Qué quieren decirle aquí a los asistentes? Además que ellos quieren sus correos. ¿Me permiten ustedes compartir sus correos
en el mail de cierre del evento, que algunos quieren hablar con ustedes, pero bueno, ¿qué mensaje final podemos dejar? Andrés, empecemos contigo. Primero las damas, por favor. Doctora. No, pero es que ya he hablado mucho, pero bueno. Bueno, no importa, bueno, entonces lo dejo yo. Un tema bien importante sobre la transformación digital. Nosotros vemos la transformación digital como algo muy lejano, como algo que tal vez es un wish list o algo que en algún momento voy a hacer. El momento es ahora y pueden empezar con pequeños pasos. O sea, el simple hecho de tener, por ejemplo, un proceso de identificación de paciente que garantice la seguridad, que el paciente llegue y sea el mismo paciente, o sea, se haya identificado de la misma manera en las diferentes áreas dentro de un hospital. Cosas así, que realmente no se necesita una tecnología muy grande ni unas inversiones bastante altas para poder lograrlo. Entonces, el momento es ahora. El ejemplo, y digamos que lleva muchos años de implementación, puede ser la Fundación Cardiovascular en Colombia, pero hay muchos ejemplos internos dentro de muchos hospitales en América Latina que están siguiendo este modelo de optimización y basado en tecnología, y de cierta manera pues es algo que viene en varios pasos, ¿no? En varias etapas. Y acá pues lo importante es empezar con poco, con las inversiones que consideren pertinentes, analizando los procesos de sus instituciones hospitalarias y de esta manera empezar este camino de transformación digital. Es mi mensaje y bueno, para eso también cuentan claramente con nosotros como Zebra y bueno, conmigo en términos de información que puedan necesitar. Gracias, gracias Andrés, que estás desde Brasil hoy acompañándonos, un gusto que hayas estado aquí. Doctora Sí, Carolina, yo sé, el mensaje de cierre para los participantes. El mensaje de cierre es que en salud a veces nos quedamos a la penúltima moda. A veces somos un poquito miedosos y es entendible, a veces ese miedo que nos conduce a la inacción porque no estamos trabajando con dinero, ni estamos trabajando con peras o con guayabas, estamos trabajando con la salud y la vida de las personas, que es lo más importante que una sociedad puede tener. Pero definitivamente ese miedo paralizante tiene que irse y tiene que convertirse en acción. Pequeños pasos como los que estaba comentando Andrés, en una dirección, la que sea, pero una dirección definida, son los que ayudan a que realmente podamos cumplir con nuestra responsabilidad como profesionales de la salud y como equipos de salud hacia unos modelos que sean sostenibles de salud en el tiempo. Doctora Carolina, usted tiene un aviso importante para hacer que hablamos tras bambalinas acá y me gustaría, no sé si la pongo en calzas prietas con esto, pero me gustaría que lo haga. Un poquito, porque hasta ahora estamos en un proceso, pero bueno, ahí vamos. Asistentes que siguen conectados hasta último minuto. Sí, pues estamos, de hecho, con el equipo de HIMSS y de Folks, estamos trabajando fuertemente en hacer un workshop, un taller presencial, muy seguramente en el mes de noviembre, precisamente pues para concentrarnos ya en todo lo que tiene que ver pues con estas experiencias, no solamente en la certificación de HIMSS, sino pues en el camino que hemos venido recorriendo en este proceso de aceleración digital. Pues les estaremos ya contando cuando el tema esté mucho más aterrizado, pero pues los esperamos a todos acá en Santander. Estamos en el HIC, estamos a 40 kilómetros del Cañón del Chicamocha. Pueden hacer, salen de aquí y van y conocen los que no conozcan y bueno, estaremos comentándoles. Pues doctora, estaremos desde RI ansiosos de nos cuenten cuándo y hagan el lanzamiento de ese taller. Me parece un espacio muy importante para ir a ver en tiempo, o sea, de primera mano, pues, y conocer más sobre el proceso. Gracias a ambos por estar aquí. Nosotros desde RA nos comprometemos también, les compartiré los correos de la doctora y de Andrés, pero también en el momento en que ellos lancen ese taller, haremos la divulgación del caso, porque creo que esto es un tema de generar ecosistema. A todas las personas que han estado en el chat haciendo comentarios, compartiendo sus dudas, información, muchas gracias. Recordarles que estamos poniendo en el chat
la invitación a nuestro siguiente webinar. Tenemos un webinar muy interesante sobre interoperabilidad, desafíos de interoperabilidad en América Latina, ya no solo Colombia, sino tenemos invitados de diferentes países, porque nos interesa también, sabemos que la interoperabilidad es un factor clave para mejorar los resultados con nuestros pacientes. Yo sueño con que nuestros pacientes nunca más lleven debajo del brazo una carpeta con toda la información, entonces es de interés el tema de interoperabilidad. Les invitamos a que al finalizar este webinar diligencien la encuesta. Para nosotros es muy importante conocer qué otros temas son de interés e invitarlos a que en la página web de RIA pueden ver las siguientes actividades, webinars, eventos y demás. Vamos ahora para Perú, vamos a tener un evento presencial en Perú, vamos después para hacer el evento de salud aquí en Colombia. Entonces, bueno, ahí les estaremos contando. Andrés, doctora Carolina, gracias. Cuídense a todos y muchas gracias por los comentarios que nos están dejando en el chat. El equipo de RIA, mis compañeros, hacemos esto con mucho gusto y entonces me encanta que estén todos conectados. Muchas gracias. Bueno, cuídense. Placer, hasta Chao, luego. Andrés. Chao. Chao. Muchas gracias, que estén muy bien. Chao.